El aroma del estofado todavía flotaba en el comedor cuando escuché la frase que partió mi mundo en dos. Álvaro, mi hijo, con la voz segura de quien ya ha tomado una decisión irrevocable, dijo: «Mis suegros también vivirán aquí. Después de todo, la casa está ya a mi nombre». Sentí cómo la cuchara se detenía en el aire pesada, imposible de llevar a la boca. Me quedé paralizada, los ojos fijos en el plato mientras las palabras retumbaban en mi pecho como un martillazo frío. Alcé la vista y me encontré con la sonrisa tranquila de Jimena, mi nuera, que asentía satisfecha, como si la noticia no necesitara discusión alguna. Detrás de ella, en silencio, estaba el retrato de Vicente, mi difunto esposo. Sus ojos desde la pared parecían mirarme con reproche y ternuras a la vez. Había pasado 6 años desde que lo perdí, y esa casa, nuestra casa, se había convertido en mi refugio. Ahora me la arrebataban con una frase lanzada al aire, delante de los platos y las copas, aún por vaciar. No dije nada. No podía. El corazón me latía con tanta fuerza que temí que todos lo escucharan. Rodolfo y Leticia, los padres de Jimena, intercambiaron miradas discretas como si la mudanza ya estuviera pactada. Ni siquiera parecían incómodos. Tenían la serenidad de quienes saben que el terreno ya está abonado para su llegada. Intenté tragar saliva, pero la garganta me ardía. Quise protestar, recordar que yo había levantado esas paredes con años de sacrificios, que cada mueble había sido comprado con el sueldo de mis turnos dobles en la contaduría. Pero algo dentro de mí se quebró y opté por callar. Quizás fue la sorpresa o el dolor de escuchar a mi propio hijo reducir mi vida a una línea en un documento notarial. Álvaro, ajeno a mi silencio, siguió hablando como si explicara la cosa más natural del mundo, que Rodolfo ya había dejado su puesto en el banco, que Leticia sufría de artritis, que necesitaban un lugar más amplio. Sus palabras flotaban en la mesa, cada una más pesada que la anterior. Yo apenas podía sostener la mirada en la servilleta de lino que había planchado esa misma mañana, intentando que la noche fuera agradable. Sentí que mi voz me abandonaba, que la silla se volvía más dura bajo mi cuerpo. De pronto la casa entera me resultó ajena, como si ya no me perteneciera. Miré de nuevo a Vicente, a su retrato, buscando fuerzas. Pensé en todo lo que había callado desde que acepté que Álvaro figurara como propietario. Lo hice para protegerlo, para asegurarle un futuro sin sobresaltos nunca, para convertirme en invitada de piedra en mi propio hogar. Guardé silencio el resto de la cena. Sonreí mecánicamente cuando Jimena me sirvió más vino. Asentí cuando Álvaro habló de los planes de remodelación, fingí escuchar. Pero por dentro algo había comenzado a despertar, algo que ni ellos ni yo misma esperaba. Cuando recogí los platos y me quedé sola en la cocina, entendí que mi vida no volvería a ser la misma. Y en ese silencio áspero, la pregunta empezó a crecer en mi interior, tan clara como el retrato de Vicente, observándome desde la pared. Esa noche apenas dormí. El murmullo de las voces de Álvaro y Jimena seguía rebotando en mi cabeza como si todavía estuvieran sentados en la mesa. Me levanté antes del amanecer y con una taza de café en la mano, repasé mentalmente el momento en que todo empezó a torcerse. Hace 15 años, cuando la salud de Vicente ya flaqueaba y la palabra impuestos me quitaba el sueño, un notario me sugirió poner la escritura de la casa a nombre de mi hijo. Así lo protegerá usted, doña Nora. Evitarán problemas si algún día falta el padre. Yo, que pensaba en el futuro de Álvaro como lo más importante, firmé sin dudar. Nunca imaginé que aquella decisión tomada con amor y miedo se convertiría en la daga que ahora llevaba clavada en el pecho. Durante mucho tiempo no importó. Mientras Vicente vivió, la casa fue nuestra fortaleza. Después de su partida me aferré a las paredes, a cada mueble que contaba una parte de nuestra historia. Pero poco a poco, sin darme cuenta, empecé a perder territorio. Primero fueron los muebles. Este sofá es muy viejo, mamá. Mejor compremos uno moderno.
dijo Álvaro un domingo. Yo cedí, guardé silencio. Y mi sillón favorito terminó en el garaje. Luego fueron las fotos. Jimena opinaba que daban un aire anticuado, que la sala necesitaba más luz. Las guardó en una caja con promesas de colgarlas después. Promesas que nunca cumplió. También cambiaron los horarios. Cenaremos a las 9 como en mi casa, impuso Jimena, y yo, acostumbrada a cenar temprano, empecé a comer a escondidas una sopa ligera antes de la hora. Hasta el menú dejó de ser mío. Los guisos que había preparado durante años fueron sustituidos por recetas más saludables. Me encontré viviendo en la misma casa, pero como una huésped invisible. Nadie me consultaba, nadie me pedía opinión. Incluso las visitas de mis amigas fueron disminuyendo porque, según Jimena, molestaban la rutina de la familia. La voz que antes guiaba la vida del hogar se fue apagando hasta convertirse en un susurro. Yo aceptaba cada cambio con resignación, convenciéndome de que era lo mejor para mantener la paz. Pero la frase de la cena lo había dejado claro. Mi silencio se había confundido con consentimiento y mi generosidad con debilidad. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar la cocina, sentí que la casa ya no me pertenecía. Era como si hubiera desaparecido del centro de mi propio universo. Sin embargo, al mismo tiempo, algo en mi interior comenzó a reclamar espacio, como una semilla dormida que empieza a romper la tierra en busca de aire. Y fue entonces cuando recordé los viejos cajones del altillo, donde guardaba papeles que no había vuelto a mirar en años. En mitos osicios, subí al altillo esa misma noche, guiada por una inquietud que no me dejaba respirar. Llevaba años sin poner un pie allí. Era un espacio olvidado donde se acumulaban cajas con mantas viejas, álbumes amarillentos y carpetas que Vicente y yo habíamos ido guardando con cuidado de hormigas. Encendí la bombilla que colgaba de un cable torcido, y el polvo danzó en el aire como si despertara de un sueño largo. Aparté un par de cajas de cartón y encontré una carpeta de cuero marrón. El olor a tinta vieja y papel guardado me golpeó con fuerza. Me senté en el suelo sobre una alfombra raída y comencé a revisar los documentos. Entre recibos pagados y pólizas vencidas, apareció una carta con el membrete del despacho del doctor Salgado, el abogado que nos había acompañado en tantos trámites cuando todavía vivía Vicente. Recordé su voz serena, sus advertencias que en su momento consideré exageradas. Doña Nora, nunca entregue todo, ni siquiera a un hijo. Siempre reserve algo para usted por lo que pueda pasar. Yo, confiada, sentía sin creer que mis propios hijos pudieran convertirme en extraña en mi hogar. Ahora sus palabras resonaban como una campana lúgubre. Seguí revisando, y entonces apareció lo que parecía ser una copia de la escritura. La abrí con manos temblorosas. Leí con atención las primeras páginas donde figuraba claramente el nombre de Álvaro como propietario. Cada palabra era un recordatorio de mi ingenuidad. Estuve a punto de cerrar el documento cuando un párrafo subrayado con tinta azul me obligó a detenerme. Se reconoce el usufructo vitalicio de la señora Nora Valdés, quien conservará el derecho a habitar, usar y decidir sobre la vivienda mientras viva con plena autoridad para determinar quién puede residir en la misma. Me llevé la mano a la boca. Las letras parecían brillar frente a mis ojos. Leí otra vez y otra más, como si necesitara asegurarme de que no estaba inventando. No era un sueño mientras yo viviera. Nadie podía obligarme a aceptar a terceros, nadie podía sacarme de la casa, nadie podía reducirme a una sombra. El papel que creí una renuncia era en realidad un escudo que me había protegido todos estos años sin que yo lo supiera. Recordé el día en que firmamos ante notario. El doctor Salgado insistió en incluir ciertas cláusulas de protección. Yo, apurada por terminar el trámite, no le presté demasiada atención. El meticuloso había sellado mi futuro sin que yo lo comprendiera.
Ahora entendía la serenidad con la que me estrechó la mano aquel día, como quien entrega un candado invisible. El altillo me pareció menos oscuro. Respiré hondo y apoyé la espalda en la pared. Sentí por primera vez en meses que la casa volvía a responder a mi nombre. El corazón me latía desbocado no de miedo, sino de un alivio feroz. Tenía en mis manos la prueba de que mi silencio no significaba sumisión, que la generosidad con la que quise proteger a mi hijo no me había condenado a la invisibilidad. Pero junto al alivio llegó también la duda. Si usaba ese documento, la herida entre Álvaro y yo podría abrirse hasta sangrar sin remedio. Él no vería protección, vería traición. Y Jimena, que siempre buscaba grietas para colar sus planes, no tardaría en convertir la defensa de mis derechos en un campo de batalla familiar. Apreté las hojas contra mi pecho y cerré los ojos. Podía callar y dejar que me arrinconaran, resignarme a ser invitada en mi propio hogar. O podía levantarme con la fuerza de esas palabras legales y exigir el respeto que merecía. El dilema me desgarraba. Defender mi dignidad significaba quizá perder a mi hijo. Guardé la carpeta con cuidado como quien esconde un arma poderosa. Bajé del altillo con pasos lentos, sosteniendo el tesoro como si temiera que se deshiciera en el aire. En la sala el retrato de Vicente me recibió de nuevo. Esta vez no lo vi distante. Lo sentí cómplice, como si me dijera que había llegado la hora de dejar de callar. Me senté en mi sillón ese que había sobrevivido a tantos cambios y coloqué el documento sobre mis rodillas. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero ya no me parecía hostil. Era un silencio cargado de posibilidades, como el instante previo a una tormenta. Y mientras acariciaba con los dedos la firma del notario, comprendí que había llegado el momento de preparar mi estrategia, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo revelar la verdad. 2 días después de encontrar aquella cláusula, aún no había dicho nada. Guardaba el secreto como quien esconde un cuchillo bajo la mesa, esperando el momento justo para usarlo. Mientras tanto, Jimena tomó la delantera. Me citó en el salón con una carpeta bajo el brazo. Álvaro estaba sentado en el sofá, distraído con el móvil sin levantar demasiado la vista. Ella, en cambio, desplegó los papeles sobre la mesa con la seguridad de quien ya tiene todo decidido. «Mire», Nora dijo con su tono suave pero afilado. «Hemos pensado en un reacomodo temporal». El primer plano mostraba mi habitación convertida en un espacio reducido, con una cama individual encajada contra la pared. En lugar de mis estanterías con libros aparecía un mueble modular y un armario mínimo. En rojo, Jimena había dibujado la palabra «ajuste». «Así usted estará más cómoda y nosotros podemos liberar el dormitorio principal para mis padres. Solo serán un par de años hasta que las cosas se estabilicen». Contuve el impulso de reírme. «Más cómoda», decían. Como si encoger mi vida y la mitad de un cuarto pudiera considerarse un beneficio. Mis ojos recorrieron los otros planos. La sala se reorganizaba para colocar un sillón reclinable de Rodolfo. La cocina tendría armarios adaptados para que Leticia no tuviera que agacharse demasiado. Cada trazo era una invasión cuidadosamente disfrazada de consideración. «Ellos ya han puesto en venta su piso de Sagunto», añadió Jimena con naturalidad. «El comprador lo quiere rápido, así que pronto estarán listos para instalarse aquí». El silencio de Álvaro fue más elocuente que cualquier palabra. No me defendió, no cuestionó nada. Solo asintió en algún momento como si la decisión estuviera tomada y él fuera un espectador más. Ese silencio me dolió más que los planos. Era la confirmación de que mi hijo prefería ser cómplice antes que confrontar a su esposa. Clavé la mirada en el papel donde mi habitación aparecía reducida a la mínima expresión. Imaginé mis recuerdos arrinconados, mis fotos en cajas, mis libros en el desván. La mujer que había trabajado 40 años para sostener ese techo sería empujada así un rincón en nombre de la comodidad. No dije nada. Sentí que aún no era el momento.
Tenía en mis manos un as bajo la manga, y si lo mostraba demasiado pronto, perdería su fuerza. Así que asentí levemente como si escuchara, mientras por dentro mi corazón se encendía con una mezcla de rabia y determinación. Jimena cerró la carpeta con gesto triunfal. Álvaro siguió callado, hundido en su mutismo. Yo recogí las tazas de café y caminé hacia la cocina sin mirar atrás. Cada paso resonaba como un recordatorio de que ellos ya habían planeado mi vida sin mí. Esa noche al acostarme no pude dejar de pensar en el documento que guardaba en mi armario. Sus letras azules eran la única línea que aún me sostenía, y comprendí que pronto llegaría el instante en que tendría que ponerlo sobre la mesa, aunque eso significara romper de una vez el silencio que me había convertido en la dueña invisible de mi propia casa. Esperé a que llegara la noche cuando todos estuvieran en casa. Preparé la mesa del salón con calma, una carpeta cerrada en el centro, 3 tazas de café y el silencio cargado de una tormenta que nadie sospechaba. Sentía la respiración pesada, como si en cada sorbo de aire se me fuera la poca paciencia que me quedaba. Cuando Álvaro y Jimena entraron, los invité a sentarse. Él me miró con extrañeza, ella con una sonrisa de cortesía que ocultaba la impaciencia de quien cree tenerlo todo bajo control. Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la mesa. No dije nada al principio. Dejé que el crujido del papel atrajera su atención. Entonces, pronuncié la pregunta que llevaba días mordiéndome por dentro. ¿Quién decide quién vive aquí? Nadie respondió. Álvaro me observó con el ceño fruncido. Jimena se inclinó hacia adelante como si intentara leer sin acercarse demasiado. Repetí esta vez, más despacio, masticando cada palabra. ¿Quién decide quién vive aquí? El silencio se hizo más espeso. Pude ver cómo Jimena tragaba saliva, cómo los dedos de Álvaro tamborileaban en el brazo del sofá. La tercera vez fue casi un susurro, pero cada sílaba cayó sobre la mesa como un golpe de martillo. ¿Quién decide quién vive aquí? Los ojos de mi hijo buscaron los de su esposa, esperando una respuesta que nunca llegó. Esa complicidad muda me dolió más que cualquier frase. Entonces señalé con el dedo el párrafo subrayado en azul. Jimena se inclinó de golpe, lo leyó en silencio, y un leve temblor le recorrió la mandíbula. Álvaro trató de arrebatarme el documento, pero retiré la mano con firmeza. Mañana iremos a la notaría, anuncié con la voz más firme que había tenido en años. El señor Salgado dejó todo registrado. Allí confirmarán quién tiene la última palabra en esta casa. Álvaro abrió la boca pero no encontró argumento. Jimena forzó una risa nerviosa. Mamá, no es necesario dramatizar. Solo queremos reorganizar un poco para que mis padres estén cómodos. ¿Reorganizar?, repliqué. No significa arrinconar a la dueña en su propia casa. Sentí el temblor en mis manos, pero lo sostuve contra la mesa para que no lo notaran. Era la primera vez en mucho tiempo que no me limitaba a callar. Ellos parecían incapaces de aceptar que su plan ya no estaba tan asegurado. Álvaro intentó suavizar la tensión con un tono conciliador. Mamá, hablemos con calma. No hace falta meter abogados en medio. Lo miré a los ojos a ese hijo al que tantas veces defendí del mundo y respondí con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Mañana a las 10. En la notaría. Allí hablaremos con calma, pero frente a la ley. Me levanté sin darles oportunidad de replicar. Recogí las tazas intactas y caminé hacia la cocina escuchando detrás de mí el silencio más incómodo que jamás reinó en esa sala. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual y que la mañana siguiente pondría sobre la mesa no solo un papel, sino la verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. A las 10 en punto crucé la puerta de la notaría con la carpeta bajo el brazo. Había dormido poco, pero la decisión me mantenía en pie con una fuerza que no recordaba sentir desde hacía años. Álvaro y Jimena llegaron juntos de la mano con ese aire de pareja que cree que el mundo entero debe girar en torno a sus planes.
Yo los saludé con un gesto escueto y avancé hacia la mesa de la licenciada Pineda, la notaria, designada una mujer de mediana edad, con lentes delgadas y expresión firme. «Buenos días, doña Nora. Tome asiento», me dijo con una voz clara que transmitía autoridad. Cuando todos estuvimos sentados, deposité los papeles en la mesa y señalé el párrafo subrayado. La licenciada lo leyó en silencio, moviendo la cabeza levemente, y luego levantó la vista hacia nosotros. «Aquí está perfectamente indicado», explicó. «La señora Valdés conserva el usufructo vitalicio. Eso significa que aunque el señor Álvaro figure como propietario en el registro, la autoridad real de uso y disposición de la vivienda recae en su madre mientras viva». Un silencio pesado se extendió por la sala. Sentí cómo mi respiración se acompasaba al ritmo lento de cada palabra. «Pero», balbuceó Álvaro, «¿cómo es posible? La escritura está y a mi nombre». La licenciada sostuvo la mirada con calma. «Así es, usted es propietario en papel. Sin embargo, cualquier decisión sobre quién puede habitar la casa corresponde a su madre. Y si ella considera que se ha intentado desplazarla o ejercer presión indebida, puede solicitar incluso la reversión del traspaso». Las últimas palabras cayeron como un mazo sobre la mesa. Yo vi cómo los nudillos de Álvaro se apretaban contra el borde, blancos de tensión. Jimena, en cambio, reaccionó rápido, adoptó un tono dulce, impostado como si intentara suavizar lo inevitable. «Licenciada, quizá podríamos hablar de un acuerdo temporal. Solo serían un par de años lo necesario para que mis padres se acomoden. No queremos conflictos, queremos familia». Yo mantuve la vista fija en la carpeta sin mover un músculo. La licenciada carraspeó antes de responder. «Cualquier acuerdo debe pasar primero por la aprobación explícita de la usufructuaria. Sin su consentimiento, carece de validez». Álvaro estalló. «Esto es absurdo. Toda mi vida he creído que esta casa era mía. ¿Y ahora me dicen que no puedo decidir nada?». Lo miré a los ojos con la serenidad que dan los años y las heridas. «No, hijo. No puedes decidir quién vive en mi casa mientras yo esté viva». Él se puso de pie como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Caminó por la oficina de un lado a otro con pasos rápidos. Jimena lo observaba nerviosa, intentando mantener el control. «Mamá, esto nos pone en una situación terrible. Mis suegros ya vendieron su piso. No pueden quedarse en la calle. Tampoco pueden invadir mi hogar». Respondí sin levantar la voz. Que hayan vendido su piso fue una decisión suya, no mía. Jimena se inclinó hacia adelante fingiendo comprensión. «Doña Nora, no queremos quitarle nada. Solo necesitamos tiempo. Unos meses hasta que encontremos una solución estable». La licenciada intervino de nuevo con tono imparcial. «Cualquier permanencia de terceros en la vivienda debe ser autorizada expresamente por la usufructuaria. De lo contrario, se considerará coacción. Y debo recordarles que la coacción puede llevar a la anulación del traspaso de propiedad». Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. Álvaro volvió a sentarse derrotado, aunque su rostro aún reflejaba rabia contenida. Yo sabía que en su interior luchaba el hijo que había criado y el hombre que se sentía dueño de algo que no le pertenecía del todo. Guardé silencio unos segundos y luego cerré la carpeta con firmeza. «No busco humillar a nadie», dije. «Solo quiero vivir en paz en la casa que construimos Vicente y yo». Jimena bajó la mirada. Álvaro no respondió. La licenciada dio por terminada la reunión con un gesto breve, y cada uno salió con su propio peso en los hombros. Al caminar hacia la calle sentí que algo había cambiado para siempre. Yo había recuperado mi voz, pero también había encendido una guerra silenciosa que apenas comenzaba, y esa batalla me obligaría a tomar decisiones que nunca imaginé tener que enfrentar. Esa tarde decidí que la conversación tenía que suceder en mi propio terreno. Preparé té de jazmín, el preferido de Vicente, como si quisiera invocar su presencia para darme fuerzas. Coloqué la tetera en la mesa del salón junto a 3 tazas y esperé a que Álvaro y Jimena regresaran de hacer compras. Entraron con bolsas y un silencio que
todavía olía a la notaría. Fingí una sonrisa y los invité a sentarse. Serví el té despacio dejando que el vapor llenara el aire, y cuando cada uno tuvo su taza delante, apoyé mis manos sobre la mesa. Hoy quiero hablar claro. Comencé. No voy a alargar más esta situación. Álvaro me miró con recelo. Jimena con esa calma estudiada que usa para disfrazar su incomodidad. Hay 3 caminos posibles, dije enumerando con los dedos. El primero, quedarse aquí pero sin terceros. Solo ustedes y yo respetando mi derecho a decidir sobre la casa. Hice una pausa para que asimilaran. El segundo, buscar un alquiler para ustedes 2 y empezar su vida de pareja en un lugar propio como corresponde. El rostro de Álvaro se endureció, pero no dijo nada. Y el tercero, ir a juicio. Yo tengo las de ganar y lo sabéis, pero el proceso será largo, costoso y desgastante para todos. Bebí un sorbo de té y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Podía escuchar el reloj del pasillo marcando cada segundo como un juez invisible. Álvaro soltó una risa amarga. Vaya, mamá. Todo tan sencillo como poner 3 tazas sobre la mesa, ¿no? ¿Nos das a elegir como si fuéramos niños en un examen? No respondí con calma. Les doy la oportunidad de asumir su responsabilidad. Jimena quiso intervenir, pero Álvaro levantó la mano. Se inclinó hacia adelante con los ojos ardiendo. Sabes lo que pareces una general dictando órdenes desde la trinchera. Y nosotros los soldados traidores que han osado desafiarte. Lo dejé hablar. Sentí cómo cada palabra buscaba herirme, pero también entendí que era el reflejo de su frustración, de su orgullo herido. No soy una general, le respondí cuando calló. Soy tu madre. Y esta casa sigue siendo mía mientras viva. La taza de Álvaro permaneció intacta. Ni un sorbo. Jimena, en cambio, bebió un poco y murmuró. Quizá debamos pensar en el segundo camino. Álvaro la miró furioso, pero ella sostuvo la mirada. Yo supe entonces que la grieta entre ellos ya se había abierto, aunque él aún se resistiera a verla. Recogí las tazas con manos firmes. El té seguía caliente, pero la conversación había dejado un frío que se quedó flotando en la sala. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi habitación, entendí que Álvaro no iba a querer rendirse fácilmente, y que su próxima jugada sería más agresiva de lo que yo estaba preparada a soportar. El fin de semana ese amaneció con un silencio extraño en la casa. Al bajar al portal, noté que la cerradura brillaba como si fuera nueva. Metí mi llave y no giró. Probé otra vez con más fuerza, y el metal apenas cedió un par de milímetros antes de trabarse por completo. Sentí un nudo en el estómago. Me quedé de pie en el umbral sosteniendo las llaves que habían abierto esa puerta durante 40 años y que de repente ya no servían. Escuché pasos detrás de mí. Era Álvaro, que llegaba con una bolsa de pan. «Ah, lo notaste», dijo con fingida naturalidad. «Mandé cambiar las cerraduras. Es por seguridad, mamá. Ya sabes cómo está el barrio». Lo miré fijamente intentando descifrar si creía realmente en sus propias palabras. «Por seguridad», repetí conteniendo la rabia. «¿Y a mí quién me protege de que me dejen fuera de mi propia casa?» Él no contestó. Entró usando su llave nueva y dejó la puerta abierta para que yo pasara. Sentí el peso de esa invitación como una bofetada. Podía entrar, sí, pero ya no era por derecho, sino por concesión. Esa misma tarde busqué al cerrajero. Un hombre mayor con manos curtidas y mirada honesta, que aún recordaba bien la llamada. Fue su hijo quien me contrató. Señora, me explicó mientras hojeaba su libreta. Me pidió cambiar la cerradura y hacer solo 2 copias. Lo apunté aquí: prohibido entregar más llaves sin autorización. Me mostró la anotación con fecha y hora. Le pedí una declaración firmada y no dudó en redactarla allí mismo. Cuando tuve el papel en las manos, sentí que aquella hoja era más poderosa que los candados relucientes de la puerta. Al regresar, pasé la noche entera leyendo otra vez la escritura.
La cláusula de usufructo era clara. Cualquier intento de privarme del acceso o limitar mi derecho a decidir constituía coacción suficiente para revertir el traspaso. Era como si el doctor Salgado hubiera previsto este momento. Álvaro evitaba mirarme durante las comidas. Jimena fingía normalidad preguntando por banalidades, pero el aire estaba cargado de electricidad. Yo, en silencio, guardaba mi arma, la prueba firmada del cerrajero. El lunes siguiente pedí cita con la notaría. Entregué la declaración y expliqué la situación. La licenciada Pineda escuchó con atención, revisó la escritura y asintió con seriedad. «Esto es suficiente, doña Nora. Lo que su hijo ha hecho constituye coacción. Podemos iniciar un procedimiento para revertir la transferencia de propiedad». Sus palabras me atravesaron con un frío inesperado. Durante años había temido quedarme sin casa. Ahora me ofrecían recuperarla por completo, pero el precio era enfrentar a mi propio hijo en un campo de batalla legal. Volví a casa con la resolución temblando en mis manos. Álvaro estaba en el salón mirando la televisión sin interés. Me acerqué despacio y dejé el documento sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «La consecuencia de tus actos», respondí. «Cambiar cerraduras no es seguridad, Álvaro. Es un intento de echarme de mi hogar. Y ese intento ha activado la cláusula que me devuelve la propiedad». Por primera vez en días me miró de frente. Sus ojos tenían rabia, pero también un destello de miedo. «¿Me vas a desheredar? ¿Vas a dejarme sin nada?». «No te dejo sin nada», dije con calma. «Te dejo sin la ilusión de que puedes pasar por encima de mí». Jimena entró en la sala en ese momento con el gesto crispado. Intentó mediar, hablar de acuerdos de plazos, de soluciones temporales. Yo la escuché en silencio, consciente de que cada palabra era un intento de salvar lo que ya no tenía arreglo. Al cerrar la puerta de mi habitación, esa noche supe que la línea estaba trazada. La cerradura que me había negado el acceso se había convertido en el detonante de una guerra familiar que ya no podía evitar, y en el fondo de mi pecho, aunque dolía, latía una certeza firme: la próxima jugada estaba en mis manos. A primera hora de la mañana el doctor Salgado me llamó para confirmarlo. El requerimiento ya estaba redactado y saldría ese mismo día por burofax y por correo certificado, a nombre de Álvaro. Su voz grave y precisa me devolvió esa sensación de firmeza que había ido ganando paso a paso desde que bajé del altillo con la carpeta entre los brazos. «No es un ultimátum», aclaró. «Es una advertencia legal que documenta la coacción y exige el cese inmediato de cualquier interferencia en su derecho de uso. Si su hijo se niega, iniciaremos la vía para revertir la transferencia. Está todo sustentado». Agradecí en silencio. Colgué y me quedé de pie en la cocina mirando el hilo de café que caía de la cafetera como un pequeño río oscuro. Era extraño, en lugar de miedo, sentía una calma que venía de muy adentro, como si por fin mis huesos y mis palabras estuvieran del mismo lado. El burofax llegó a media tarde. No hizo falta abrirlo para saber de qué se trataba. El sobre grande con membrete del despacho atravesó la casa como un rayo. Álvaro lo tomó con gesto de impaciencia y lo rasgó delante de mí. Leí reflejada en sus ojos las palabras que ya conocía: requerimiento, coacción, derecho de uso exclusivo, posibilidad de reversión. Apretó la mandíbula hasta que le crujieron los dientes. «Esto no va a quedar así», murmuró casi sin voz. No respondí. Colocó el sobre de golpe sobre la mesa y se encerró en su habitación. Pasó una hora larga. Cuando volvió a salir ya no era el hijo airado que había estallado en la notaría, sino un hombre al que la realidad le había movido el suelo. Salió de casa sin decir a dónde iba. Yo barrí el pasillo con una paciencia nueva, ordenando el polvo como si así pudiera ordenar también los acontecimientos. Por la noche sonó el timbre. Abrí y me encontré con Rodolfo en el rellano, solo, sin Jimena, con una chaqueta sobre los hombros y el cansancio en la frente.
¿Puedo pasar un momento, doña Nora? Asentí y lo conduje al comedor. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por decir lo que venías a decir. He hablado con Álvaro, empezó directo. Le he dicho que nos está metiendo a todos en un lío que no necesitamos. Yo no quiero pleitos a mi edad. Vendimos el piso porque nos lo pintaron fácil, pero no pienso participar en una guerra contra usted. No lo merece. No supe si agradecer o llorar. Me limité a sostenerle la mirada. Si hay que buscar alquiler, lo buscaremos. No es lo que imaginábamos, pero es lo que toca. Y a mi yerno ya le he dejado claro que deje de jugar al propietario cuando la ley dice otra cosa. A veces para hacerse mayor hay que aprender a perder. Me conmovió su franqueza. Le ofrecí un vaso de agua que apenas tocó. Que conste, añadió levantándose, que yo no quiero que esto rompa la familia. Pero si la elección es entre el orgullo de un muchacho y la paz, yo elijo la paz. Lo acompañé a la puerta con un nudo en la garganta. Antes de irse me estrechó la mano con una calidez que hasta entonces no le había conocido. A la mañana siguiente fue Leticia quien apareció apoyándose en su bastón. Venía sola con un pañuelo azul al cuello y los ojos encendidos por una humedad que no era del frío. Doña Nora dijo, apenas cruzó el umbral: vengo a pedirle perdón. La hice pasar a la cocina. Puse agua a calentar sin preguntar por puro instinto de casa. Leticia se sentó con cuidado y antes de que yo encontrara las tazas, ya estaba hablando. Nos cegó la comodidad. Yo pensé en mis dolores, en mis mañanas difíciles, y no pensé en usted. Me dejé llevar por la idea de que todo era sencillo, porque la casa está a nombre de Álvaro, como si eso borrara su vida aquí. Me avergüenza. Si alguien hubiera querido meterme en la casa de mis padres, cuando yo ya había hecho la mía, también me habría dolido. Lo entiendo ahora. Me quedé de pie frente a ella con las manos apoyadas en el borde de la encimera. Había una humildad sincera en su voz. No se justificaba, reconocía. Yo no necesito vencedores ni vencidos. Leticia, le dije al fin, necesito que respeten mi casa y que su hija y mi hijo aprendan a decidir sin pasar por encima de nadie. Si ustedes encuentran un sitio cerca, mejor para todos. Asintió con un alivio tímido. Rodolfo ya está mirando en Torrent. Algo pequeño sin escaleras. Yo puedo acostumbrarme a menos. A lo que no puedo acostumbrarme es a sentir que soy intrusa en la vida de otros. Tomamos el té en silencio como dos mujeres que podrían haber sido amigas si los caminos hubieran sido otros. Cuando se fue, dejó en mi mesa el olor limpio de los comienzos posibles. Esa tarde, Álvaro regresó con la mirada baja. No hizo falta que hablara la presencia de sus suegros. Cada uno por su lado había dicho lo que él no se atrevía por Sosichín a pronunciar. Se sentó en el borde del sofá y sostuvo el burofax como si quemara. He llamado a un agente, dijo escogiendo las palabras. Vamos a ver pisos de alquiler esta semana. Será provisional. No lo abracé. Tampoco lo reprendí. Solo asentí y ese gesto pequeño y definitivo fue todo lo que pude ofrecerle sin traicionarme. En casa se hizo un silencio liviano, distinto al de los días anteriores. No era la quietud del miedo, sino la pausa que antecede a un movimiento necesario. Esa noche, al cerrar las persianas, sentí cómo el aire circulaba de otro modo por el pasillo, como si la casa volviera a pies a abrirse 1 centímetro a la vez. Me acosté sin prisa con la certeza de que el orden empezaba a recolocarse, y supe que el siguiente paso sería recuperar pieza por pieza el tamaño verdadero de mi hogar. El día de la mudanza llegó sin alaracas, casi en silencio. Álvaro y Jimena metieron sus cosas en cajas con una rapidez nerviosa, como si quisieran evitar mirarme demasiado. Yo los observé desde la puerta del comedor sin intervenir. Había pasado tanto tiempo temiendo que me dejaran sola que cuando por fin ocurrió, lo sentí como un alivio. No hubo abrazos ni reproches. Solo un ya hablaremos murmurando en el pasillo y el ruido del camión alejándose calle abajo.
cuando la puerta se cerró tras ellos. La casa respiró conmigo. Era como si las paredes se hubieran aflojado. Después de meses de tensión, me quedé de pie en medio de la sala escuchando ese silencio nuevo, y sentí que volvías a ocupar mi propio espacio. Esa misma tarde empecé a reorganizarlo todo. Arrastré el sillón que había estado relegado al garaje y lo coloqué de nuevo junto a la ventana donde Vicente solía leer el periódico. Al sentarme allí con la luz entrando de lado, recuperé un gesto cotidiano que había extrañado más de lo que me permitía admitir. Luego abrí la caja donde estaban guardadas mis fotografías. Saqué una por una el retrato de mi boda, las vacaciones en Cádiz con Vicente, y Álvaro de niño la graduación universitaria de mi hijo. El polvo cubría los marcos, pero no había borrado la vida que contenían. Las colgué de nuevo en la pared, devolviéndole a la casa el rostro de quienes la habían habitado con amor. Al día siguiente abrí el aparador y saqué la vajilla de porcelana que mi madre me había dejado en herencia. Jimena la había considerado demasiado frágil para uso diario y la relegó al fondo de un armario. Yo la coloqué sobre la mesa y la lavé con cuidado, como si cada plato recuperado fuera también una parte de mí. Esa noche cené sola en porcelana fina sin esperar invitados como un acto de reivindicación íntima. A cada rincón le devolví su lugar. Las flores secas que habían escondido en un cajón volvieron a perfumar el pasillo. Los cojines bordados regresaron al sofá y la radio antigua de Vicente ocupó otra vez el aparador. El espacio recobró su tamaño real. Ya no era una casa reducida a la medida de otros, sino mi hogar completo. Al caminar por las habitaciones sentí que las cicatrices aún estaban allí, invisibles, pero palpables como grietas recién selladas. Sin embargo, por primera vez, no dolían, solo me recordaban lo que había sobrevivido. La traición había dejado marcas, sí, pero también me había devuelto el coraje de reclamar lo que siempre fue mío. Aquella noche sentada en mi sillón junto a la ventana con una taza de té humeante y las fotos familiares mirándome desde la pared, comprendí que la casa y yo estábamos empezando a sanar juntas. Y mientras el silencio se llenaba poco a poco de paz, supe que el siguiente paso sería enfrentar a mi hijo, no como víctima, sino como la mujer que había recuperado su voz. Durante las primeras semanas después de la mudanza, el teléfono no dejó de sonar. Siempre era Álvaro. Sus llamadas llegaban puntuales, casi con la disciplina de un reloj por la mañana, para preguntar qué iba a hacer ese día al mediodía, para saber si había comido por la noche, para asegurarse de que no había salido sin avisar. No eran preguntas, eran interrogatorios, disfrazados de preocupación. «Mamá, ¿no cree que es peligroso ir sola al mercado? Mamá, ¿no debería evitar cargar bolsas tan pesadas? Mamá, ¿de verdad es necesario que salga tan tarde?» Al principio respondía con paciencia, tratando de no provocar discusiones. Le contaba detalles de mi rutina, de mis compras en la frutería o de la novela que estaba leyendo, pero pronto entendí que cada palabra que le daba servía de excusa para más advertencias, más sugerencias veladas, más recordatorios de que debía vivir bajo su mirada. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, sonó de nuevo el teléfono. Miré la pantalla a Álvaro. No tenía ganas de justificarme. Dejé que sonara hasta que el contestador se activó. Su voz quedó grabada mezclando ansiedad con reproche. «Mamá, ¿por qué no contesta? Estoy preocupado. Llámeme en cuanto pueda». No lo hice. Esa pequeña desobediencia me llenó de una calma inesperada. Al día siguiente volví a ignorar la llamada, y al tercero también. Era como si al no contestar hubiera encontrado un modo de respirar por mi cuenta. Con ese silencio recién descubierto, me animé a hacer algo que llevaba tiempo rondando en mi cabeza: inscribirme en un taller de acuarela en Valencia. Caminé hasta la biblioteca del barrio donde vi el cartel y apunté mi nombre sin dudar. No pedí opinión ni busqué aprobación. Simplemente decidí.
El primer día de clase, al tomar los pinceles y ver cómo los colores se deslizaban sobre el papel, sentí que recuperaba una parte de mí que había estado dormida durante años. El olor del agua mezclada con pigmentos, la risa de otras mujeres de mi edad, la libertad de equivocarme en un trazo. Sin que nadie me corrigiera, todo me recordó que seguía siendo capaz de aprender, de crear, de existir, más allá de los roles que otros querían imponerme. Aquella noche, al volver a casa con mis primeras láminas bajo el brazo, el teléfono volvió a sonar. No contesté. Coloqué mis dibujos en la mesa del salón, preparé una taza de té y me senté a contemplarlos. El silencio del aparato después de dejarlo sonar ya no me pesaba, me protegía. Y en ese silencio entendí que mi vida estaba empezando a escribirse de nuevo, con mi propia voz, no con la de mi hijo. La confrontación llegó una tarde de domingo sin previo aviso. Álvaro apareció en la puerta con el ceño fruncido, como si hubiera venido a inspeccionar en lugar de visitar. Llevaba un par de días insistiendo con llamadas que yo había ignorado, y supongo que esa visita era su manera de recuperar el control. Lo invité a pasar a la cocina donde aún quedaba el olor dulce del bizcocho que había horneado por la mañana. No me senté hasta que él lo hizo. Entre nosotros había una mesa de madera gastada que había sobrevivido a tantos años de conversaciones truncadas y silencios incómodos. Mamá, no entiendo este comportamiento, empezó sin rodeos. No contestar las llamadas, inscribirse en cursos, como si tuviera 20 años. Parece que quisiera provocarme. Respiré hondo. Sentía que había llegado el momento de decir lo que llevaba demasiado tiempo guardado. Álvaro, lo que no entiendes es que no estoy aquí para ser tu proyecto de caridad. Soy tu madre, no una carga que necesitas controlar. Él abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Déjame terminar. Durante 3 años viví bajo la idea de que debía ajustarme a tus horarios, a tus gustos, a tus decisiones. Dejé de ser dueña de mi propia vida. Eso no es amor filial, es sometimiento. Su gesto se endureció. Y ahora me vienes con que todo lo que hice fue para controlarte. Mamá, te di un techo, seguridad, compañía. Sentí una punzada de tristeza. No, hijo. El techo lo di yo, la compañía también. Tú y Jimena me convertisteis en un adorno, en alguien que servía mientras no molestara. Hubo un silencio largo roto solo por el goteo del grifo. Entonces añadí lo que había decidido en las últimas noches de insomnio. Necesitamos distancia, Álvaro. Un tiempo separados para redefinir qué significa nuestra relación. Quiero ser tu madre, pero desde la libertad, no desde la obligación. Él golpeó la mesa con la palma. Eso es egoísmo. Me recriminas todo lo que hice como si yo hubiera querido perjudicarte. Lo miré con calma, aunque por dentro me temblaban las rodillas. Si egoísmo es querer recuperar mi vida, entonces sí soy egoísta. Prefiero eso a seguir siendo invisible. Su respiración se volvió agitada. Lo vi luchar entre la rabia y la incomprensión. No entiendo por qué de repente cambias así. Siempre fuiste la madre que lo daba todo. Porque me di cuenta de que darlo todo me estaba borrando, Álvaro. Quiero ser madre, no mártir. Quiero una relación adulta contigo, no ser el objeto de tu compasión. Mis palabras quedaron flotando en la cocina como un eco. Álvaro se pasó las manos por el rostro como si intentara despertar de una pesadilla. ¿Y qué esperas de mí entonces?, preguntó al fin con un tono más bajo. Que me trates como a una mujer completa con voz propia. Que vengas a verme porque quieres estar conmigo, no porque sientas que debes vigilarme. Y si eso no es posible, ahora será mejor que mantengamos distancia hasta que lo sea. Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Su silencio fue más elocuente que cualquier argumento. Después se levantó de golpe empujando la silla hacia atrás. Está bien. Si es lo que quieres, lo tendrás. Pero no me culpes cuando te sientas sola. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El portazo resonó en la casa como un trueno que despeja un cielo demasiado cargado.
Me quedé sola en la cocina con el bizcocho aún caliente sobre la encimera. Partí un pedazo y lo comí despacio, sintiendo la mezcla de amargura y alivio en la boca. No había sido fácil decirlo, pero por primera vez había puesto mis condiciones sin miedo a perderlo. Al subir las persianas del salón, más tarde miré la calle vacía. El silencio ya no era un enemigo, era un espacio para empezar de nuevo. Y aunque me doliera, comprendí que a veces cerrar una puerta es la única manera de abrir otras. Supe entonces que el verdadero reto apenas comenzaba. Me sorprendió verla entrar en la cafetería donde suelo parar después del taller de acuarela. Jimena llevaba un abrigo claro y un gesto distinto, menos altivo, más cansado. Se acercó despacio como si temiera que me negara a escucharla. ¿Puedo sentarme?, preguntó, y su voz no tenía el filo con que solía dirigirse a mí. Asentí y llamé al camarero. Pidió un café solo sin azúcar, y mientras lo removía con la cucharilla, el silencio entre nosotras se volvió espeso. Doña Nora empezó: al fin sé que no tengo derecho a pedirle nada. He cometido errores y más de los que quiero admitir. Pero necesito que entienda algo. La miré con atención. Sus manos temblaban ligeramente sobre la taza. No se trataba solo de comodidad, continuó. Yo estaba aterrada. Mis padres están empeorando. Mi madre ya casi no puede valerse sola con la artritis. Y mi padre tiene lapsos de memoria cada vez más frecuentes. El médico nos habló de un inicio de demencia. Las palabras cayeron como piedras en el café humeante. Entendí de golpe la prisa, las decisiones apresuradas, las imposiciones disfrazadas de organización. No sabía cómo cargar con todo, dijo bajando la mirada. Pensé que si vivíamos juntos sería más fácil, que usted podría ayudarme. No quería sentirme sola frente a lo que se nos viene encima. Me quedé callada con un nudo en la garganta. No era disculpa completa, pero era la primera vez que oía una verdad sin adornos. Jimena, respondí con calma. El miedo no justifica la mentira. Me arrinconaron en mi propia casa como si mis derechos fueran secundarios. Si me lo hubieran dicho así, quizá otra habría sido la historia. Ella asintió con los ojos vidriosos. Lo sé. No confié en que usted pudiera entender. Me equivoqué. Tomé un sorbo de mi té y respiré hondo. Existen alternativas. No todo tiene que resolverse invadiendo. Hay ayudas sociales, residencias temporales, incluso servicios municipales que apoyan a personas mayores con enfermedades crónicas. Podemos buscar juntos. Jimena levantó la mirada sorprendida. ¿De verdad haría eso después de todo? De verdad, pero con reglas claras. Si alguna vez hay que considerar que sus padres se queden conmigo, tendría que ser en condiciones de comodato, con plazos, responsabilidades compartidas y, sobre todo, respeto a mi espacio. Nunca más imposiciones. Vi cómo sus hombros se relajaban por primera vez desde que entró. No sabe cuánto necesitaba escuchar. Algo así, susurró. Yo también lo sabía. Había cargado con la rabia de meses, pero en ese instante comprendí que la verdad, por tardía que fuera, habría una rendija para el entendimiento. No se trataba de borrar lo sucedido, sino de construir otra forma de mirarnos. Terminamos el café en silencio, cada una hundida en sus pensamientos. Al despedirse, Jimena me estrechó la mano con sinceridad inesperada. Volví a casa caminando despacio, con el aire fresco de la tarde en el rostro. Sentía el peso de la traición, sí, pero también la ligereza de una confesión que empezaba a limpiar las sombras. Esa noche, al colocar mis pinceles en orden sobre la mesa, comprendí que aún quedaban muchas conversaciones pendientes y que la más difícil sería la que todavía debía sostener con Álvaro. El día de la conciliación amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presagiar la tensión que nos esperaba. Llegué a la notaría con el corazón apretado, pero con la seguridad de quien ya ha visto la letra menuda y sabe que la verdad está de su lado. Me acompañaba el doctor Salgado, firme, con su portafolio lleno de documentos que eran más escudo que papel. Álvaro y Jimena ya estaban allí.
Ella lo miraba con la misma preocupación que había visto en la cafetería días atrás, pero él mantenía el rostro endurecido como si todavía pudiera resistir lo inevitable. La notaria, la licenciada Pineda, nos invitó a tomar asiento en la sala de juntas. Su tono era neutro, casi administrativo, pero todos sabíamos que lo que estaba en juego era mucho más que un trámite. «¿Estamos aquí?», dijo con voz clara para resolver una disputa sobre derechos de uso de la vivienda familiar. La escritura establece usufructo vitilicio a favor de la señora Valdés. El abogado de la parte usufructuaria ha solicitado esta reunión para dejar constancia de dicho derecho y evitar futuras injerencias. Me miró un instante como pidiéndome calma y luego abrió paso al doctor Salgado. «Es sencillo», expuso él. «El señor Álvaro figura como propietario registral, sí, pero la señora Valdés conserva el derecho de decidir sobre quién habita la casa mientras viva. Cualquier acto en contrario constituye coacción. El intento de cambio de cerraduras, las decisiones unilaterales sobre reacomodo y la presión ejercida, todo está debidamente documentado. Lo que pedimos no es despojar al señor Álvaro, sino fijar un acuerdo escrito de no injerencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Podía escuchar la respiración acelerada de mi hijo. Sus dedos golpeaban la mesa una y otra vez, como si buscara con ese tambor un argumento que no llegaba. La licenciada Pineda fue directa. «Señor Álvaro, el derecho de su madre es claro. Cualquier insistencia en contrariarlo solo dañará su posición legal. ¿Desea someterse a un litigio largo y costoso o firmar aquí un acuerdo que delimite funciones y evite males mayores?» Jimena le puso una mano sobre el brazo, intentando calmarlo. Yo la observé con una mezcla de compasión y distancia. Había confesado sus miedos, sí, pero también había sido cómplice de demasiados silencios. Álvaro alzó la voz ronca, quebrada. «Toda la vida pensé que esta casa era mía, que al menos algo me pertenecía. ¿Y ahora me dicen que no puedo decidir ni dónde pongo un mueble?» Me costó contener las lágrimas, pero lo hice. «No se trata de muebles, hijo. Se trata de respeto. Esta casa sigue siendo mi hogar mientras viva, y tu nombre en el papel no te da derecho a convertirme en invitada en mi propia vida». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. El doctor Salgado extendió una hoja preparada. «Acuerdo de no injerencia». Era breve, conciso. Reconocía el usufructo vitalicio, prohibía cualquier decisión sin mi consentimiento y fijaba consecuencias legales en caso de incumplimiento. Álvaro tomó la pluma, la sostuvo largo rato entre los dedos. Vi cómo su mirada buscaba la de Jimena, quizá esperando rescate, quizá buscando valor. Ella sintió con un gesto leve, casi imperceptible. «Firme, señor», dijo la notaria con tono firme, pero no hostil. El sonido del bolígrafo rasgando el papel fue un cuchillo que cortó la última ilusión. Mi hijo firmó dejando su nombre allí, como quien se arranca un trozo de piel. Después dejó caer la pluma sobre la mesa sin mirar a nadie. Jimena firmó como testigo. El doctor Salgado y la licenciada rubricaron su parte. El trámite duró apenas minutos, pero el silencio que siguió pesó como una condena. Nadie se atrevía a hablar. Ni siquiera yo. Cuando al fin nos levantamos, Álvaro salió primero con pasos duros que resonaban en el pasillo. Jimena me dedicó una mirada breve, cargada de un dolor que no era solo suyo. Yo me quedé un instante más en la sala acariciando con la yema de los dedos la copia del acuerdo. No había victoria en ese papel, solo una verdad escrita que confirmaba lo que siempre había sido mío. Al salir, respiré el aire húmedo de la calle. El cielo seguía gris, pero dentro de mí algo se había aclarado. Ya no me podían arrebatar mi lugar. Y mientras caminaba hacia mi casa, supe que lo difícil no era haber ganado el derecho, sino enfrentar lo que quedaba de un hijo después de que se rompe la ilusión del poder. Un par de semanas después de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Rodolfo. Su voz sonaba distinta, más ligera que la última vez que nos habíamos visto en la notaría.
Me dijo que habían encontrado un piso en Torrent, pequeño pero cómodo, y que quería pasar con Leticia a darme las gracias en persona. Acepté. Al día siguiente se presentaron en mi casa con una caja de pastas y un ramo de flores envuelto en papel sencillo. Leticia caminaba más despacio, apoyándose en su bastón, pero su expresión transmitía una calma que no había visto en meses. Doña Nora dijo: Rodolfo entregándome las flores, queríamos agradecerle su firmeza. Puede parecer extraño, pero gracias a usted encontramos un lugar que es verdaderamente nuestro. Sin esa pared que levantó, habríamos terminado metidos en una vida que no nos correspondía. Lo escuché con atención, sintiendo que sus palabras abrían un resquicio de reconciliación. Leticia sintió con un brillo en los ojos. En ese piso, aunque pequeño, tenemos nuestras reglas, nuestras rutinas. Nadie siente que invade a nadie. Y eso vale más que cualquier comodidad. Tomamos té en la cocina. La conversación giró sobre lo cotidiano, la plaza cercana, los vecinos amables, los planes de Leticia para organizar sus medicinas con ayuda del centro de salud. Había algo profundamente humano. En ese momento, 3 personas mayores hablando de la vida con la sencillez de quien sabe lo que cuesta defender un espacio propio. Cuando se marcharon, cerré la puerta con una sensación de alivio. Era como si un capítulo de tensión se hubiera cerrado. Pero la historia con mi hijo aún estaba abierta y lo sabía. Un domingo por la tarde, Álvaro apareció en la puerta. No venía con Jimena. Estaba solo, con los hombros caídos, sin ese aire de seguridad que tantas veces usaba como coraza. ¿Puedo pasar, mamá?, preguntó casi en un susurro. Asentí y lo conduje al salón. Se sentó en el sofá en el mismo lugar donde años atrás había hecho los deberes, mientras yo revisaba balances de la oficina. Ahora parecía un niño grande, atrapado en un laberinto que él mismo había construido. He estado pensando mucho, empezó, sobre todo lo que pasó, sobre lo que hice, y quería pedirte perdón. Lo miré sin responder de inmediato. Quería que sus palabras resonaran, que no fueran solo un intento de calmar las aguas. Me equivoqué, continuó con la voz temblorosa. Pensé que tener la escritura me daba derecho a decidir sobre todo, incluso sobre ti. Y lo peor es que lo acepté como algo normal. Jimena me lo recordaba, yo me convencía, y terminé tratándote como una carga. No era consciente de cuánto daño te hacía. Me acerqué despacio y me senté frente a él. Álvaro, dije con suavidad, no necesito que me expliques lo que pasó, ya lo viví. Lo que necesito es que lo reconozcas, y eso acabas de hacer. Vi cómo sus ojos se humedecían. Lo reconozco, mamá. Fui injusto. Te fallé. Por un instante me debatí entre el impulso de abrazarlo y la necesidad de mantener el límite que tanto me había costado construir. Finalmente puse mi mano sobre la suya. Agradezco tus palabras, pero recuerda que perdonar no es lo mismo que olvidar. No puedo borrar lo que pasó ni quiero hacerlo. Las cicatrices están ahí para recordarnos lo que no debemos repetir. Asintió con un gesto serio, como quien acepta una lección tardía. Lo entiendo, respondió. Solo quiero que sepas que no pienso volver a imponerte nada. Si quieres que mantengamos distancia, la aceptaré. Si quieres que venga solo como hijo, aquí estaré. Una mezcla de alivio y tristeza me recorrió. Era un alivio verlo reconocer su error, pero también una tristeza profunda por el tiempo perdido, por las heridas que quizá nunca cerrarían del todo. Nos quedamos en silencio largo rato, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Finalmente me levanté para servirte. Él sonrió débilmente, como si ese gesto familiar fuera un puente entre lo que habíamos roto y lo que aún podíamos reconstruir. Mientras colocaba las tazas sobre la mesa, comprendí que el perdón era posible, pero que el olvido no debía serlo. Y en ese equilibrio frágil se abría el camino hacia el futuro, un camino que yo misma tendría que recorrer paso a paso. Preparé la cena con calma, sin prisas. Quería que esa noche tuviera un sentido distinto, no solo un encuentro familiar, sino una declaración de cómo deseaba que fueran las cosas de ahora en adelante.
Encendí unas velas bajas sobre la mesa, puse el mantel blanco que solía usar en ocasiones especiales y saqué la vajilla de porcelana que había rescatado meses atrás del fondo de un armario. Cada detalle era un recordatorio de que esa era mi casa y mi espacio, pero también una invitación a empezar de nuevo. Álvaro llegó puntual acompañado de Jimena. Venían serenos, quizá un poco tensos, pero sin el aire defensivo de otras veces. Se saludaron con cortesía y me ofrecieron una botella de vino. Les sonreí aceptándola como gesto de paz. Al entrar en la cocina, Jimena se detuvo frente a la nevera. Allí, con imanes de colores, había pegado una hoja con 3 reglas escritas en letras claras. Respeto, consulta, autonomía. Ella la leyó en silencio y luego me miró. Es un buen recordatorio, murmuró casi con timidez. No quiero que sean palabras vacías. Le respondí. Son las condiciones mínimas para que podamos sentarnos juntos, sin repetir errores. Álvaro escuchaba desde la mesa con la cabeza baja. Cuando nos reunimos los 3, el ambiente estaba cargado de algo nuevo. No era sumisión, ni imposición. Era expectativa. Serví el guiso de pollo con verduras, mi plato favorito de los domingos, y nos quedamos unos segundos en silencio, como si necesitáramos comprobar que podíamos compartir sin pelear. Mamá dijo: Álvaro, de pronto. Me cuesta, pero quiero agradecerte que nos hayas permitido volver a esta mesa. Entiendo que ahora hay reglas, y prometo respetarlas. Sentí un calor en el pecho. No era una disculpa completa, pero sí un comienzo. Jimena, con un tono más suave que en otras ocasiones, añadió: Yo también me comprometo. No volveré a decidir nada sin consultarle. Sé que fallamos y lo lamento. Los miré a ambos sintiendo el peso de los meses pasados y alcé la copa de vino que habíamos servido. Brindemos, dije con voz firme, porque una casa son paredes, pero la dignidad la cerradura. Chocamos las copas suavemente. El sonido fue breve, pero en ese instante lo sentí como una campana que sellaba un pacto. Cenamos despacio, hablando de cosas sencillas, el trabajo de Álvaro, el curso de pintura que yo seguía disfrutando, las terapias de los padres de Jimena en Torrent. No había grandes confesiones, pero tampoco silencios hostiles. Era un terreno nuevo, frágil, pero posible. Cuando terminaron y se despidieron, me quedé sola recogiendo los platos. Coloqué otra vez la hoja de la nevera con los imanes, asegurándome de que quedara bien visible. Sabía que aquellas 3 palabras serían puestas a prueba una y otra vez, pero al menos ahora estaban escritas como un faro para no perder el rumbo. Apagué las velas y caminé hacia la sala. La noche se cerraba tranquila y en mi interior se abría una pregunta que no podía evitar: si esta familia sería capaz de cumplir las reglas que nunca se aprendió. Los meses siguientes se desplegaron con un ritmo distinto, como si la vida me hubiera concedido un compás propio. Después de tantos años marcados por los pasos de otros, la casa respiraba tranquila. Mis rutinas ya no estaban encorsetadas y cada mañana me regalaba el derecho a elegir qué hacer con mi tiempo. Las clases de acuarela se convirtieron en un refugio constante, pero pronto sentí que necesitaba llevar más allá lo aprendido en este proceso. La idea de que la dignidad también necesita espacios para florecer. Así nació el taller comunitario, Vivienda y Dignidad, en un centro cívico de Valencia. La propuesta surgió casi de manera espontánea, hablando con la profesora de pintura y con un par de vecinas que también habían atravesado disputas por sus casas. Me di cuenta de que lo que había vivido no era una excepción. Muchas mujeres mayores cargaban con historias de cesiones forzadas, escrituras malentendidas y silencios dolorosos. Lo que empezó como una charla pequeña se transformó en un programa mensual con decenas de asistentes. El primer día que entré a la sala con mi carpeta bajo el brazo, sentí un cosquilleo similar al de los exámenes en la universidad. Había preparado diapositivas sencillas, ejemplos claros, incluso testimonios anónimos que me habían compartido. Pero lo que más me importaba
era transmitir que no se trataba solo de leyes o cláusulas, sino de la convicción íntima de que un hogar sin respeto no es hogar. Una casa, dije mirando al grupo, son paredes, pero la dignidad es la cerradura. Y esa cerradura la deben girar ustedes siempre. Las miradas que recibí fueron de reconocimiento. Algunas mujeres asentían en silencio, un par de hombres tomaban notas con gesto serio. Entre todos los rostros, 2 me detuvieron de golpe. Álvaro y Jimena estaban al fondo, sentados juntos, sin interrumpir, sin cruzar palabra. No me habían avisado de su presencia. Por un instante me invadió la incomodidad. Temí que estuvieran allí para vigilarme, para cuestionarme. Pero pronto comprendí que habían venido a escuchar. No levantaron la mano ni intervinieron en todo el taller. Permanecieron en silencio con la atención fija en cada palabra. Sentí un vértigo extraño hablar de autonomía frente a quienes habían intentado arrebatármela. Era un reto y al mismo tiempo una confirmación de mi camino. A medida que avanzaba la sesión, fui compartiendo la historia, sin nombrar nombres, el usufructo vitalicio, los intentos de coacción, las cerraduras cambiadas. Cada episodio era recibido con murmullos de reconocimiento. Nadie parecía sorprendido porque muchos habían vivido algo parecido. El poder de ponerlo en voz alta, de hacerlo público, estaba en quitarle la vergüenza. Al terminar se me acercaron varias personas para agradecer. Una mujer de cabello blanco me confesó que había puesto su casa a nombre de un sobrino y ahora temía que la expulsaran. Un hombre relató que sus hermanos lo presionaban para vender la finca familiar. Cada testimonio me confirmaba que no estaba sola y que mi dolor había encontrado sentido al convertirse en herramienta. Cuando la sala quedó casi vacía, vi que Álvaro y Jimena seguían en su sitio. No se acercaron a hablarme. Solo me miraron como quien reconoce un terreno nuevo. En sus ojos había algo distinto, menos soberbia, más vulnerabilidad. No esperé disculpas. Su sola presencia allí escuchando era ya un acto de reconocimiento. Guardé mis papeles, recogí los pinceles que había llevado como metáfora de reconstrucción y cerré la carpeta. En el centro de la mesa había colocado desde el principio una llave antigua que guardaba de Vicente. La usaba como símbolo durante la charla, la llave de la autonomía, de los límites de la libertad. Al final la deposité en un cuenco de barro que había modelado en un taller vecinal y sonreí no para el público, ni siquiera para mi hijo y su esposa, sino para mí misma. Esa llave, lo entendí entonces, no abría ninguna puerta física. Abría por dentro recordándome que la dignidad nunca me la podían arrebatar, porque siempre había estado en mi bolsillo, esperando a que me atreviera a usarla. Me levanté, sentí el peso liviano de la sala vacía y salí al pasillo con la certeza de que un ciclo se cerraba. No sabía cómo evolucionaría mi relación con Álvaro y Jimena, pero ya no me definía por esa incertidumbre. Lo que importaba era que, por primera vez en años, la llave estaba en mis manos y yo había aprendido a girarla.